Buenos días y bienvenidos de nuevo a todos y a todas a esta continuidad de las jornadas sobre sostenibilidad y docencia. Y empezamos ya con esta mesa, que si no se nos echa el tiempo encima y siempre nos quedamos cortos, en los que analizaremos el ODS 8, 10 y 11, el correspondiente a trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles. Aprovecho también para decir que tenéis 3 vías de participar. Los que estáis aquí con nosotros presentes, levantáis la mano en el momento que se abre el turno de preguntas y las atenderemos. Y telemáticamente podéis hacerlo bien vía Twitter a través del hashtag JornadesODSV, que está puesto en pantalla, o a través de la Blackboard en las personas que están inscritas. Aprovecho también para decir que a las 12 realizaremos un minuto de silencio porque la Universitat se ha unido a la concentración que ha convocado la Generalitat a raíz del rechazo del último crimen machista que ha sucedido en la Comunitat Valenciana. Y sin más, ya doy paso a presentar a los expertos que nos acompañan hoy. Tenemos a Jaime Güemes, director del Jardí Botànic, que nos acoge en estas jornadas y colaborador en diversos másteres universitarios. Gracias por estar con nosotros, Jaime. A Ruth Mestre, profesora titular de Filosofía del Derecho y cap d'iniciatives en matèria de diversitat en Universitat de València. Gracias, Ruth, por estar con nosotros. Y a Isabel Pla, profesora titular de Economía Aplicada y directora de la Unidad de Investigación en Economía Feminista. Gracias también por estar con nosotros. Creo que los ODS que analizamos hoy son ODS, volvemos a lo mismo, todos son importantes, pero estos creo que afectan mucho porque más de la mitad de la población mundial vive en ciudades o zonas urbanas y además esta cifra llegará hasta el 70% según cálculos de Naciones Unidas en 2050, pero además son ODS que también afectan de otras maneras porque todos sufrimos mayor o menor medida desigualdades. Y hay colectivos que sufren mayor desigualdades. Y como tanto se ha dicho en estas jornadas, en estas mesas, solo todos y todas unidos conseguiremos alcanzar la Agenda 2030. Y también es fundamental para conseguir muchos de los ODS, como el fin de la pobreza, un crecimiento económico y un trabajo decente, sostenible. Así que, sin más, voy a aprovechar sacando una pregunta que se formuló ayer y que quedó un poco en el tintero, y es que realmente la Universidad de Valencia es una especie de comunidad, una pequeña ciudad. Somos casi 60.000 personas, entre profesorado, personal de administración y estudiantado, y siendo esta mini ciudad, yo dirijo especialmente a Jaime, pero abro, por supuesto, la ventana a vosotras. ¿Qué posibilidades tiene la universidad como modelo de ciudad sostenible para el resto de ciudades o para el resto de poblaciones que se puedan ver, que nos puedan servir como ejemplo, seguir como ciudad más sostenible? Buenos días, buen día. Bueno, Nuria, muchas gracias por dirigir estos debates. Muchas gracias, Toya, por contar conmigo y con el jardín para participar en ellos. Y muchas gracias a todos y todas vosotros por estar aquí tratando un tema que necesariamente nos afecta como comunidad universitaria y nos afecta como ciudadanos y ciudadanas de cualquier sitio donde vivamos. Tu pregunta. Ahora, la universidad tiene 60.000 habitantes. Es una comunidad humana muy superior a muchas ciudades europeas, muchas de las ciudades que pueblan la España vaciada, y creo que tiene una gran capacidad para transformar la ciudad de Valencia. Si hacemos también unos números, la comunidad universitaria es como el 8% de toda la población de la ciudad de Valencia, y es una población que se mueve, que consume. Ayer Pilar nos hablaba de 60.000 botellitas de agua diarias. Bueno, pues el impacto que tenemos en la ciudad, en los atascos, en la ciudad con la contaminación, en la ciudad con el consumo, en la ciudad con la evacuación de residuos de la universidad es muy grande. ¿Qué puede hacer?
Pues yo creo que en primer lugar hemos de pensar qué podemos hacer cada uno de nosotros y nosotras. Es decir, que ayer salió, tampoco exageradamente, pero cierto tirar los balones fuera, que el estudiantado cambie de actitud, que saquemos las clases fuera, que las instituciones regulen. Bueno, al final somos nosotros los que podemos cambiar el mundo. Y ese sería el primer punto de vista, que dando clases, trabajando, mostrándonos como ejemplo, cambiemos el consumo, los residuos, la actitud de la universidad y también del estudiantado al que nos dirigimos. Eso sería, yo creo que, la primera acción. Estar convencidos de que hemos de cambiar el mundo y que el mundo, hoy por hoy, si se cambia, será a través de los ODS. La universidad tiene en trámites, ayer también lo nombraban, el plan de sostenibilidad que generará cambios en la administración, cambios en la gestión de la universidad a niveles de vicerrectorados o de servicios, pero también nos anima a tener cambios nosotros. Ese plan sale de una encuesta generalizada, una encuesta que lanzamos a toda la universidad y que de los 60.000 posibles participantes participaron unos 2.000. Bueno, es un número, no sé si mucho o no, el número en números absolutos es grande, 2.000 personas contestando a cómo quieren cambiar la universidad. Es un número importante. Si pensamos que es el 3%, si no me equivoco, de la población de la universidad, pues a lo mejor no es tanto. Pero da igual, tenemos ahí algo que en primera persona del singular, hemos opinado que puede cambiar la universidad. Y yo creo que tenemos ahí herramientas. Y después tenemos la capacidad de estar en un sitio como este, no sé cómo se dice, aquí en el escenario, dirigiéndonos a un público más o menos cautivo, que es el estudiantado, toda la gente que participa en nuestros cursos, también de educación no formal, a la que podemos trasladar el mensaje, intentando convencerlos de que las acciones individuales son las que cambian los patrones de consumo, los patrones políticos, los patrones de huella carbono. Yo, para terminar, solo insistiendo en esa capacidad individual que al final se suma en un colectivo, solamente quería hacer referencia a que si el Saler lo tenemos como lo tenemos hoy, es gracias a un movimiento ciudadano predemocrático. No eran votantes los que estaban participando en esas protestas contra el proceso de urbanización, y el Saler se respetó. Como eso, creo que podemos hacer muchas cosas, dentro y fuera de las aulas, y desde luego la comunidad universitaria debería ser un ejemplo, por muchos motivos, de sostenibilidad dentro de la ciudad de Valencia. Creo que no me equivoco si lo comentó la propia vicerrectora Elena, los movimientos sociales cambian. Claro. Aquí mismo, pegado a nosotros, ahora mismo tenemos el Jardín de las Hespérides, que tanto tiempo ha costado, pero se consigue. A veces no, pero muchas veces se consigue. No sé si queréis añadir algo vosotras, esa parte de ciudades. Ruth, si quieres añadir, o si no pasamos. Bueno, sí, yo lo que diría es, bueno, primero también agradecer a todos los organizadores, bueno, agradecer este maravilloso espacio para hacer este curso, que es idóneo. Bueno, gracias también a todos los ponentes que hay en la mesa. Y bueno, efectivamente, o sea, la Agenda 2030, en el corazón de la agenda lo que hay es construir ciudades sostenibles, resilientes, igualitarias, ¿no? Entonces, la Universidad de Valencia, efectivamente, yo creo que las acciones globales van sostenidas por acciones locales, ¿no? Lo local, ¿no? Es decir, entonces la Universidad de Valencia es una pequeña comunidad que podría ser una comunidad sostenible, y entonces para abordar una comunidad sostenible yo creo que hay que empezar pues por los planes estratégicos, obviamente, todos los programas, pues por ejemplo los planes de igualdad, porque claro, si hablamos de ciudades sostenibles, igualitarias, resilientes, tenemos que avanzar en cada uno de los planes, ¿no? Es decir, a nivel de gestión universitaria, pero también
digamos, de praxis, ¿no? Hay que sobrepasar un poco la teoría, ir a la praxis, ¿no? La praxis tanto desde el punto de vista, pues bueno, investigador como docente, es decir, los temas que se investigan no son baladí, es decir, a veces investigamos temas que son minoritarios pero que son muy importantes y que a veces se quedan atrás porque luego las políticas universitarias pues no contemplan que esta sea la corriente mayoritaria, ¿no? Bueno, también a nivel de todos los colectivos, porque abordamos una comunidad local tiene que hacer un abordaje transversal para toda la comunidad universitaria, que va más allá del personal docente e investigador, también incluye al personal de administración y servicios y también al estudiantado, obviamente. Entonces, claro, todo esto, si lo abordamos desde la praxis, también pensamos cada uno en nuestra práctica profesional diaria, ¿no? Sí, también los ODS que quieren sociedades, ¿no? Alegres, felices, que una vida que valga la pena ser vivida. Entonces eso tiene que ver con la forma en que trabajamos, ¿no? Aborda muchísimas temáticas, ¿no? Y luego al final los estudiantes, pues claro, también digamos un poco la práctica docente en las clases que no puede ser tampoco la tradicional, es decir, hay que rescatar un poco la capacidad de agencia que luego veremos del estudiantado y esa capacidad de agencia recoge incorporar muchísimos temas que la Agenda 2030, claro, es como un plan, que tenemos un plan ahí fantástico para implementarlo, ¿no? Sí, creo que es importante empezar, ¿no? Como decía Jaime, desde la parte individual y después ir desde lo local, individual, hacia lo Sí, pero yo creo que ella está también, perdón, bueno, gracias a todos, gracias a V de Sostenibilidad, gracias a todos por venir. Yo creo que ella también está señalando a que lo individual, no solo lo individual de cada uno, sino lo individual institucional. Es decir, que la institución, como institución, tiene que hacerse cargo de que esta comunidad, que es la comunidad universitaria, efectivamente tiene que poner en marcha los objetivos del ODS en lo que tiene que ver con igualdad, en lo que tiene que ver con sostenibilidad, en lo que tiene que ver con trabajo decente, con reducción de desigualdades ad intra, no solo para efectivamente ser ese modelo que Jaime decía, ¿no? Y para que efectivamente esos movimientos sociales, que ahora parece que eso era como de otra época y que la universidad no tiene responsabilidad ahí, es decir, yo creo que la universidad tiene que ser también una institución que instiga, ¿no? Es decir, que moviliza y que moviliza porque ilusiona con el proyecto que trae y que no es solo como una losa que tenemos ahí que consume, que impacta, pero que no propone, ¿no? Sí, eso, que no convoya. Sí, palabra que creo que es intraducible, si no me equivoco, pero que todo el mundo entendemos. Te quería preguntar a ti, Ruth, más específica, pero vuelvo a abrir la ventana a los tres. Sobre el ODS número 10, el de la reducción de desigualdades, muchas veces, y hablo en general por nosotros, como una especie de neutro, género neutro en el sentido de vivimos de cara a las personas más vulnerables. Parece que son invisibles al resto de la sociedad, ¿no? Ya no diré incluso menosprecia, pero sobre todo se les invisibiliza, como que no se les da esa voz ni ese protagonismo que necesitan. Y te quería preguntar sobre todo qué acciones se pueden hacer y sobre todo volvemos un poco a trasladar los ODS a la docencia desde las aulas. ¿Qué iniciativas se te ocurren para un poco actuar sobre esto ODS? Vale. Bueno, yo soy profesora de Filosofía del Derecho, entonces yo esto lo trato en el aula no como ODS, sino como derechos humanos, que ahora también parece como que lo hemos olvidado, ¿no? Ya solo hay ODS, sino hay derechos humanos cuando al final, digamos, lo obligatorio, ¿no? Y los compromisos internacionales que tenemos como Estado y como sociedad vienen del derecho y del derecho internacional, ¿no? Entonces, pero claro, yo entiendo que eso al final es como muy específico de derecho y ya está. Antes estábamos diciendo que, bueno, pues que os has comentado, ¿no? Que hay mucha desigualdad y que todos sufrimos muchas desigualdades. Yo creo que fundamentalmente lo que nos falta no es tanto una mirada sobre la desigualdad y sobre esos colectivos que ya de alguna manera como que preasignamos como desiguales y vulnerables, que yo no me gusta nada, entonces ir cambiando esos términos creo que es importante, ahora lo comentaré, pero creo que lo que nos falta es mucha conciencia de privilegio. Y esa es realmente la tarea que tenemos que hacer, ¿no? El ser conscientes dónde estamos, desde dónde hablamos, el poder que tenemos y el mundo, cómo lo imaginamos y cómo lo verbalizamos y cómo lo presentamos en el aula, ¿no? Si tú en el aula estás obviando
una serie de realidades, una serie de personas, una serie de perspectivas, una serie de epistemologías, una serie de vivencias, al final estás diciendo que todo eso es irrelevante y que lo único que es relevante es tu posición, ¿no? Y creo que una manera de reducir esa desigualdad es precisamente tomar conciencia de ese privilegio para revertirlo, no para seguir, porque mientras no eres consciente, tú puedes seguir ejerciendo privilegio blanco, por ejemplo, ¿no? De maneras muy veladas, pero lo puedes seguir haciendo. En el momento en que tú tomas conciencia de ese privilegio, no es que siempre vayas a estar... O sea, no es que siempre lo vayas a identificar, pero por lo menos vas a ser mucho más consciente, vas a intentar limitarlo, y cuando veas también que eso sucede en el aula, que el comentario que se hace, que la relación que se establece tiene que ver con ese privilegio, lo puedes cortar y puede ser también, ¿no?, como una manera de transformar esa manera de relacionarnos y esa manera de pensar en el otro, ¿no? Y por eso también digo lo de los colectivos vulnerables. Es como que hay gente desigual, pero yo no soy desigual, hay gente, ¿no? O a lo mejor me aplica tal sistema, pero tal. Al final, todos los sistemas de dominio nos afectan porque o nos benefician o nos perjudican, pero nosotros somos parte de ese sistema, ¿no? Y tenemos que ver si lo sostenemos y cómo lo sostenemos o si lo desmontamos. Y yo creo que eso es también como un aprendizaje personal muy importante, ¿no? Y algo que puedes llevar a tu vida y a tu día a día, en la manera de relacionarte, en la manera de trabajar, en cómo montar los equipos de trabajo, por ejemplo, ¿no? en el aula, ¿no? En muchas cosas, el tener esa mirada y el tener ese cuidado. Y lo de los colectivos vulnerables y esas desigualdades, como que las vemos a priori, ¿no? Y decimos, vale, pues está claro que hay gente pobre, que las mujeres, que a lo mejor el colectivo LGTBI, que las personas racializadas, que, ¿no? Ya de entrada. En lugar de pensar en cuáles son las circunstancias o cuáles son los sistemas y cuáles son las prácticas, incluso institucionales, que mantienen a esas personas en posiciones de desventaja, dentro del aula, en la sociedad o donde sea, ¿no? Entonces, en lugar de centrarnos en los colectivos o en los grupos o en esa desigualdad abstracta, tendríamos que ir mirando cuáles son las prácticas y cuáles son los sistemas que efectivamente hacen que en 2022 eso se siga reproduciendo y siga siendo algo que pasa inadvertido. O sea, a mí me parece surrealista, lo siento por las palabras, ¿no? Pero a mí me parece surrealista que una personita que está estudiando Derecho termine la carrera prácticamente sin haber oído, sin haber trabajado a fondo Derecho antidiscriminatorio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y esto es crítica a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que se tiene que estudiar. Es decir, en la sociedad en la que vivimos, las personas que se dedican al derecho tienen que saber lo que es la discriminación y lo que es el derecho antidiscriminatorio, ¿no? Y eso pasa porque en el aula lo vayamos trabajando. Y como pongo ese ejemplo, pongo muchos otros, ¿no? Es decir, como en el aula vamos seleccionando también aquellos temas que más nos interesan, a lo mejor a cada una, ¿no? Y es normal, porque si tú te aburres, pues se aburren todos. Entonces yo lo entiendo, ¿no? Que la selección también la haces desde ahí. Pero la selección la tenemos que hacer también pensando en el mundo en el que vivimos y la capacidad de transformación que tiene cada personita que está sentada en el aula, ¿no? Esa capacidad individual que también Jaime decía, ¿no? Es decir, cada una de esas personitas es un germen para una explosión y tenemos que prepararlos para esa explosión, ¿no? Y para ser conscientes de ese potencial que tienen y de la responsabilidad que tiene ese potencial, ¿no? Entonces, creo que sí, que enseñándoles que somos unos privilegiados a pesar de todo, ¿no? Que estar en una universidad es una fuente de privilegio y que ese privilegio acarrea una responsabilidad social también de transformación, me parece que sería un elemento potente, ¿no? Sí. Y claro, y luego también pues institucionalmente, lo que decíamos antes, pues sí, tenemos que ir poniendo como las bases para que esto no sea solo palabrería, ¿no? Y que efectivamente la universidad funcione de esa manera también hacia adentro y hacia afuera. Sí, saber dónde estamos nosotros para poder valorar dónde están los otros. Me viene a la cabeza, Jaime, algunas iniciativas que se han hecho en el Jardín Botánico, como por ejemplo en el desconfinamiento inmediato de la pandemia. Me acuerdo que el Jardín Botánico alojasteis a las personas con discapacidad para que pudieran... Creo que tenéis varias iniciativas en este aspecto que nos podías comentar. Bueno, los espacios naturales son espacios amigables.
espacios donde la convivencia generalmente es muy fácil. Y un espacio como este, en el centro de Valencia, pues se convirtió durante el confinamiento en un posible recurso para integrar, para reducir, no sé si la desigualdad, pero por lo menos los problemas que a algunos colectivos les generaba salir a la calle. Es decir, si recordáis las personas con trastornos del espectro autista y pues necesitaban salir a la calle, retomar sus rutinas, no podían estar encerrados, y también recordaréis pues la idea aquella de los lazos azules para identificarlos, los insultos. Y entonces, bueno, un poco a raíz de eso, hablando con la vicerrectora, hablando con Celeste, pues vimos la posibilidad de ofrecer, el jardín estaba cerrado, porque estaba cerrada toda la universidad, ofrecer la posibilidad de integración, es decir, de abrir las puertas puntualmente con todo el protocolo que la Consejería de Sanidad nos pusiera y tal, para acogerlas. Es cierto que pues las ideas son muy rápidas y los trámites son muy lentos. Entonces nos costó casi llegar al final del confinamiento que la Consellería autorizara aquello, y tuvimos no tanta proyección como que quisimos. Pero sí, efectivamente, claro, es que yo hablo del jardín y parece que seamos nosotros los que tenemos la iniciativa. En realidad, quien tiene la iniciativa es el espacio natural, que nos acoge. Y nosotros lo aprovechamos. Si tuviéramos si tuviéramos el Tirán, el supercomputador que decían ayer, pues a lo mejor lo utilizaríamos de otra manera, porque al final también las personas son las que orientan el uso de los espacios, pero no sería tan divertido, tan integrador como eso. Nosotros tenemos pues alguna preocupación por facilitar la vida a nuestros visitantes. Y nosotros hemos ido reduciendo las barreras arquitectónicas que tenía el jardín, un jardín que, pues, inspirado en el siglo XIX con otro concepto de la sociedad, también con otro concepto del uso, porque el jardín estuvo cerrado al público hasta mediados del siglo XX. Entonces, pues solamente venían los estudiantes de la universidad una vez a la semana y tal. Pero cuando se abre, pues los condicionamientos del jardín son distintos para acoger a un público amplio, un público más numeroso y además un público también más diverso. Y entonces, pues hemos ido reduciendo barreras arquitectónicas, y luego tenemos algunas iniciativas de acogida de grupos, sobre todo con discapacidad funcional o discapacidad psíquica, para, pues por lo que decía, que es que el jardín está a ras de la calle, no es bajar al río, que es una complicación, y pues tenemos una oportunidad que ni siquiera la hemos creado nosotros de acoger a muchas personas. Y luego el jardín es un lugar de encuentro, ya con iniciativas nuestras o no, es un sitio donde muchos colectivos vienen a encontrarse, a hacer actividades, a refugiarse quizá también en un lugar muy particular de la ciudad. Es decir que, insisto, el mérito no es tanto nuestro de los gestores, es un poco de la vocación del jardín, de la vocación también de la propia universidad, porque esa iniciativa que decíamos del confinamiento enseguida encontró el apoyo del equipo. Es decir, que fue una ocurrencia así de repente, y sin el equipo no habríamos seguido adelante, porque en aquel momento, sobre todo, el equipo era quien decía que se podía y que no se podía hacer en la universidad. Es decir, que al final son muchas cosas que coincidieron en ese momento. Pero es un poco la vocación general, yo creo que también de la universidad. Y el espacio jardín, de convivencia. Un espacio de convivencia. He sacado el tema de la pandemia, del COVID, y creo que otra de las, de los temas que han salido a la palestra gracias al COVID es el poner en primera línea el tema de los abordajes de los cuidados, ¿no? Sobre todo desde el tema más político. Antes, los cuidados quedaban un poquito más en la esfera un poco más privada, entre comillas, y es verdad que la pandemia la ha situado como un tema político de primera línea. Os pregunto también un poco a las tres, ¿cómo veis este abordaje que se hace del tema de los cuidados?
¿Notáis en vuestro alumnado, por ejemplo, este tema de los cuidados, lo que ha implicado, lo que sigue implicando hoy en día? Isabel, si quieres. Sí, bueno, a ver, yo durante el confinamiento hicimos un proyecto sobre el tema del impacto del teletrabajo durante la COVID. Seguramente muchos de los que estáis aquí rellenasteis la encuesta. Y entonces tenía un planteamiento de comunidad universitaria y estaba el PAS, porque inicialmente la propuesta era únicamente hacer, digamos, el trabajo de campo con el personal docente. Pero claro, vimos que la interrelación entre PDI y estudiantado era imposible de quebrantar, ¿no? Y también, por supuesto, el personal de administración y servicios. Entonces, en los 3 colectivos vimos un poco el impacto del cuidado y entonces ahí sí que se ven las implicaciones, no solo a nivel individual, sino a nivel, digamos, más político, ¿no? Entonces, claro, precisamente en el tema del colectivo del estudiante, pues lo dices si eran conscientes o no. Pues bueno, clarísimamente, podemos pensar a veces en ese estudiante abstracto con un perfil que podamos imaginarnos, pero en la práctica el estudiantado, claro, tiene una diversidad, ¿no? y tiene también necesidades de cuidado. Entonces, precisamente, por ejemplo, en el tema del estudiantado nos sorprendió que las principales desigualdades que habían, por ejemplo, intergénero, se habían reproducido en mayor medida en el caso del estudiantado. Es decir, las estudiantes problematizaban el cuidado, mientras que los estudiantes no. Es decir, que los estudiantes varones se responsabilizaron menos de actividades de cuidado que las estudiantes, por ejemplo. Entonces, esto es un claro indicador de que en la comunidad universitaria el impacto del cuidado era claro, ¿no? A nivel privado o a nivel público, obviamente la COVID que ha puesto los cuidados como esenciales para la vida humana en el centro de todos los análisis, ¿no? Es decir, de hecho, por ejemplo, lo podemos analizar desde muchos puntos de vista, pero bueno, a nivel investigador, por ejemplo, el impacto del tema de los cuidados a partir de la COVID ha sido impresionante, ¿no? Entonces, claro, los cuidados se han puesto en el centro, ¿no? Y las profesiones de cuidados, ¿no? Me acuerdo al principio de todo el tema del confinamiento que nos encargaba la Unidad de Igualdad unos vídeos. Yo comenté un poco todo el tema de cómo las mujeres, se había visibilizado el papel de las mujeres como trabajadoras en los cuidados, tanto remunerados como no remunerados, porque sabemos que la organización social de los cuidados actualmente, tal y como está organizada, es totalmente injusta porque recae sobre el peso de las mujeres. Inicialmente yo era muy positiva durante el inicio del confinamiento, que iba a haber principales cambios. Es cierto que se ha problematizado el tema de los cuidados, se ha problematizado un poco todo el tema del conflicto, cómo se pasa del conflicto capital-trabajo, ¿no? Que está como muy trillado, ¿no? De los trabajos domésticos, de cómo lo denominamos, y ha pasado un poco a ponerse en el centro lo que sería el conflicto capital-vida, es decir, y esto también está relacionado con los ODS, ¿no? Es decir, el tipo de vida que queremos vivir, el tipo de vida que podemos vivir también desde un punto de vista como muy programático, ¿no? Es decir, y esto tiene que ver también con todo el tema de indicadores de pobreza, indicadores de desigualdad, conectando un poco con la pregunta anterior. Que el ODS, volviendo un poco al tema del ODS 8, el ODS 8 es un corazón muy importante dentro de la Agenda 2030, porque realmente no nos olvidemos que esta propuesta, que ahora la tenemos aquí, está como muy trillada, muy manoseada, ¿no? Estos indicadores que más o menos todo el mundo conoce, ¿esto de dónde proviene? Pues bueno, en su momento 193 países, desde un punto de vista participativo, se reunieron para decir a toda la humanidad que había que establecer un acuerdo para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades, ¿no? Y esas desigualdades tienen mucho que ver con el eje de cuidados, por ejemplo, ¿no? Porque claro, por ejemplo, si abordamos desigualdades desde el punto de vista de género, pues todo el tema de pobreza, sabemos que la pobreza es femenina porque tiene rostro de mujer, y detrás de esa pobreza femenina, ¿qué hay? Una organización social de los cuidados, una división que yo llamo generalizada del trabajo, no sexual del trabajo, esa división generalizada del trabajo que nos dice que las mujeres nos encargamos de 2/3 partes del trabajo en sentido abstracto, ¿no? De la humanidad, y esas 2/3 partes no están remuneradas, ¿no? Mientras que en el caso de los varones la proporción es a la inversa, es decir, los varones se ocupan principalmente de los trabajos remunerados. Por tanto, conectando el tema eje, cuidados y desigualdad, también tenemos que, por retomar un poco la pregunta anterior que me quería un poco incidir, bueno, pues los ODS son una meta, ¿no? Entonces, la meta en este caso sería erradicar la pobreza y las desigualdades. ¿Pero qué ha ocurrido con la COVID? La COVID lo que nos hace es ponernos una rampa, ¿no? Para conseguir estos objetivos. Es decir, vamos un poco a contracorriente, porque no olvidemos que la COVID va a generar una agudización de las desigualdades muy importantes, ¿no?
Los sistemas económicos mundiales se han ralentizado y, de hecho, la OIT acaba de rebajar las previsiones de crecimiento para 2022 y eso supone que, por ejemplo, en 2022 la OIT ya ha previsto que 207 millones de personas en el mundo estarán desempleadas o que se van a perder 52 millones, se van a destruir 52 millones de empleo. Por tanto, los ODS no los podemos abordar de una manera plana. Hay perspectivas económicas diversas en el mundo, hay países con diferentes velocidades, países con riqueza, países con, digamos, con pobreza estructural, ¿no? Tenemos sectores diferentes, sectores como el turismo y los viajes que han tenido una hecatombe, frente a sectores más de tecnología de la información que han estado prosperando, obviamente. Tenemos diferentes situaciones y posiciones a raíz de la COVID. Se produce una especie de contrageografía de lo que habíamos visto anteriormente, es decir, la globalización y en este caso la COVID nos va a dar un panorama diferente. Yo también me gustaría insistir un poco que a nivel de aula tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema de estructurar, de hablar de colectivos, porque obviamente si no nos resituamos nosotros en qué posición, desde qué posición hablo, porque claro, si yo voy a clasificar desde mi posición, esto es como el eurocentrismo, ¿no? O los ODS desde la perspectiva eurocéntrica o los ODS desde el privilegio blanco, ¿no? O desde el privilegio de género, ¿no? Entonces, claro, estas clasificaciones tenemos que tener cuidado y para alcanzar los objetivos tenemos que tener metas. De hecho, no olvidemos que estos 17 ODS, que se sabe muy bien la gente, tienen unas metas muy concretas. Esas metas no debemos olvidarlas. Y esas metas suponen pues, unos deberes mucho más importantes para determinados países, para determinadas personas, y esto hay que tenerlo en cuenta si queremos avanzar realmente hacia los ODS. No sé si queréis aportar. Sí, Ruth. Sí, te siento. Siempre interrumpo mucho, lo siento. No, aporta. Yo, fíjate, cuando estábamos confinadas, hubo un momento un poco como de euforia, ¿no? De decir, bueno, la gente va a ver que este mundo es horrible, va a entender todas las desigualdades, va a ver que somos responsables, ¿no? de un montón de cosas. Y había como este optimismo, vamos a poner los cuidados en el centro, vamos a poner la vida en el centro, ¿no? Y yo ahora ya estamos en la sexta ola y yo lo que veo es que todo eso se ha ido un poco, ¿no? Lo hemos olvidado, ya no hay, ya no hablamos de esta crisis y de esta pandemia como de una oportunidad de transformar realmente el sistema en el que estamos, ¿no? Y entonces, lo digo también por lo que estabas comentando. No sé quién ha dicho que ya no vamos a crecer. Bueno, pero ¿y qué obsesión con crecer? O sea, vamos a decrecer porque es finito, todo esto es finito. Entonces, yo no creo que la COVID haya puesto a los ODS en una rampa de dificultad. Yo creo que la COVID la tenemos que volver, o sea, que esta situación la tenemos que volver a aprender como una oportunidad de repensar todo eso y decir, y precisamente los ODS son la guía, es decir, para llegar a eso tienes que pensar en decrecer, para llegar a eso tienes que poner la vida en el centro, para llegar a eso tienes que pensar en trabajo decente, para llegar a ¿no? Es decir, sí, pero no me refería, entonces, yo creo que a tenemos, eso. Sí, pero yo creo que incluso, o sea, ahora tenemos una nueva ley, un acuerdo para la ley de trabajo, que vuelve a dejar fuera a las trabajadoras domésticas, que vuelve a dejar fuera a las Kelly, que vuelve a dejar... Entonces, ¿qué transformación hay? ¿Qué es lo que esta nueva situación ha traído? Yo no veo que haya traído una reducción de desigualdades cuando hace 1 año y medio, en pleno confinamiento, estábamos diciendo trabajos esenciales y trabajadores esenciales. ¿Y ahora dónde están? En la misma situación de mierda en la que estaban. Si entonces, ¿no? Que conteste Isabel. Sí, no, yo no me refería, no me has entendido bien. No me refería a que tenemos que crecer más, vamos, de entrada. Todas las teorías de crecimiento ya llevan muchísimos años y queremos avanzar hacia una sostenibilidad económica, social. Ese sería otro debate. Lo que quiero decir es que es más difícil en el sentido de que esa agudización, es decir, esa crisis económica en muchos sectores hace referencia a una crisis macroeconómica y esa crisis que va a generar un volumen muy importante de desempleados va a generar mucha más pobreza y mucha más desigualdad. Me refería a eso. No a que, obviamente, no estoy diciendo que haya que crecer más, sino que, digamos, que va a agudizar las desigualdades. La COVID ha producido o ha agravado la reducción, el agravamiento de las desigualdades. Es a lo que yo me refería. Jaime, ¿querías aportar? Sí, bueno, yo quería volver al individuo, al que toma las decisiones.
hemos visto, lo que decía Ruth, cómo esas ilusiones de hace 2 años de que la COVID nos iba a cambiar los modelos, enseguida se han mostrado pues falsas, sobre todo también por la activación de ese mecanismo económico que a través de los medios de comunicación nos ha llegado, y lo primero que nos dijeron es que China estaba recuperando la actividad. Sí. Y vimos las nubes esas de óxido nitroso, cómo desaparecían y cómo volvían a aparecer, y cómo las avenidas de las ciudades chinas estaban vacías y cómo se volvían a llenar de coches. Un poco con ese referente, decir, bueno, vamos a recuperar. Seguimos hablando de la recuperación del turismo, que, bueno, pues vamos a ver. Yo entiendo que la economía, entre otras cosas, mantiene esto. Es decir, aquí estamos 100 personas, todas o casi todas de la administración pública, mantenidas por esos impuestos que en gran medida vienen del consumo. También habría que pensar si se puede hacer un reparto más equitativo de la riqueza. Pero volviendo al tema de la decisión individual, las ciudades, antes lo decía Nuria en la presentación, representan el 50% de la población, el 3% del territorio y el 80% del consumo. Es decir, alguien nos está nutriendo y está generando una desigualdad. Pero además, si hacemos una valoración de cómo se ha aumentado la desigualdad con la COVID, cómo se han doblado las fortunas de los grandes propietarios de las tecnológicas, ¿quiénes estamos haciendo los ricos? Nosotros cada vez que hacemos clic, porque todo va por ahí. Es decir, Amazon ha crecido y se permite ir a la Luna en un vuelo que encima nos dice muchas gracias, me lo habéis pagado vosotros. Es decir, eso es indigno. Y sin embargo, está aumentando el comercio y estamos aumentándolo nosotros. Y nuestros chavales, es decir, nuestro alumnado, que es al que deberíamos decirle, bueno, cada vez que haces clic, piensas en qué está pasando. Es decir, cuando hacemos clic y mandamos una fotografía, en septiembre nos recordaba María José Sanz, doctora de la Universidad de Valencia y actualmente directora del Centro Vasco de Cambio Climático, que cada vez que hacemos clic estamos consumiendo la energía de una bombilla de 100 vatios encendida 1 hora. ¿Cuántas viviendas podemos mantener iluminadas cada uno de nosotros y nosotras con nuestros clics de fotografías? Es decir, que ayer también lo decían con el Tirán. Parece que las TIC solamente son, no sé, pues una cosa que se mueve por el espacio y que no consume ni siente ni padece. No. Mantener la actividad electrónica tiene unos costes tremendos, entre otras cosas de refrigeración, también lo decía creo que Alberto ayer. Y eso son decisiones que se pueden tomar. Si yo no pretendo prohibir nada, pero sí que me gustaría que fuéramos capaces de transmitir, independientemente de la asignatura que demos, independientemente de la carrera, esa reflexión sobre lo que está ocurriendo cada vez que tomamos una decisión. Porque la ciudad, y volviendo a nuestros ODS, la ciudad es la que se lo traga todo. Y se lo traga todo porque somos los que estamos... Fijaos, la España vaciada. No tienen 5G. Claro, no tienen 5G, ¿por qué? Porque no lo van a consumir, porque las instaladoras de tecnología pues no se sienten presionadas por la administración, ni se sienten presionadas por el consumidor para instalarlos. En consecuencia, todo nos lo comemos nosotros en las ciudades. Y eso es algo que deberíamos pues tener presente, porque... Quizás, Jaime, las ciudades son injustas, iba a decir con el resto del planeta, pero con el resto de poblaciones. Totalmente. O sea, las ciudades generan, por venir a los ODS de aquí, indignidad laboral, malos empleos laborales y maltrato al planeta. Ahora estamos hablando, volviendo a las energías, de las grandes plantas solares. ¿Para qué? Para abastecer. Las vamos a poner en Fontanars para abastecer Valencia. Igual que pusimos en su momento los embalses. Es decir, que esto tampoco es tan nuevo. Lo de la energía transformadora del territorio es muy antiguo. La minería transforma mucho el territorio. Y siempre ha sido para llevar fuera. Y cada vez
más lejos del lugar de origen, cuando el Sol llega a todos los puntos del planeta. Es interesante, pero vamos a parar por si hubiera alguna pregunta en la sala. ¿Nadie? Bueno, veo una mano aquí, veo dos, al final se han animado. Es más una reflexión que una pregunta muy breve. Que a veces nos cuesta comprender que la vida es finita, que nuestra vida es finita, las estrellas también se mueren, el planeta se muere, las nieves eternas de los glaciares desaparecen y el modelo de cuidados también es finito. Y es algo que no nos damos cuenta, que las expectativas sociales, las estructuras de las familias no son las mismas que había. Y que, digamos, todo este modelo de cuidados anclado en el cuidado familiar que soporta el 80% de los cuidados de larga duración, no es más factible. Entonces, claro, esta dificultad que tenemos para asumir, digamos, que ya no tendremos esta posibilidad de seguir siendo cuidados por el cuidado de las mujeres, es algo que no se termina de asumir. Tenemos no solamente que pensar en la justicia, en la corresponsabilidad, sino que es algo que ya ha cambiado. No tenemos la misma estructura de las familias, la misma solidaridad intergeneracional, porque ya hemos cambiado. Entonces, esto tenemos que pensar cuál es el modelo de futuro. Lo que hemos visto en la pandemia es un agotamiento brutal, una transferencia brutal de todos los fallos del sistema a las mujeres. Yo decía, en el caso del trabajo remunerado hubo subvenciones, hubo ERTES, pero a las mujeres se les transfirió el trabajo, por ejemplo, de cuidados de estudios, ¿no? Todo el cierre de los colegios, el cierre de los centros de día, pero a cambio no se les dio ERTES, ni ningún tipo de subvenciones para esa absorción de nuevos cuidados. No, simplemente se supone que es la familia, y por familia entiéndase mujeres, la que en definitiva es la responsable de los cuidados, y que la corresponsabilidad estatal, la corresponsabilidad pública, en definitiva no es tanto, ¿no? Estos derechos a la educación, la ley de la dependencia como derechos subjetivos, etcétera, etcétera. En definitiva, esta corresponsabilidad pública se puede transferir sin costos a las mujeres nuevamente. Bueno, todo esto no es posible, era más una reflexión. No, creo que es importante la puntualización que has dicho, que el modelo de cuidados actual o el más reciente es finito. Es aquí tenéis la pregunta, perdona. Como bien dices, está ya caducado, ya es finito, se acabó, hay que reformularlo y la COVID lo ha puesto de manifiesto. No sé si queréis añadir algo, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, bueno, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir que obviamente la organización social de los cuidados tal y como está organizada actualmente es totalmente injusta y tenemos un imperativo claro hacia un cambio de paradigma del sistema económico, poniendo los cuidados en el centro de los análisis. Precisamente la economía feminista es la que ilustra este tipo de debate, ¿no? Es decir, el conflicto capital-trabajo pasaría al conflicto capital-vida, los cuidados tienen que estar en el centro y los debates tienen que ir más allá de la conciliación hacia una corresponsabilidad entendida a nivel global. Y, bueno, obviamente la COVID lo que ha demostrado es esas jornadas infinitas para mujeres, con esas múltiples jornadas que sumaban, obviamente, todo el tema de tareas, ¿no?, del homeschooling que hemos tenido que asumir en mayor medida las mujeres. Y bueno, el mandato de género, ¿no?, sigue estando ahí, ¿no?, que sigue reproduciendo. Y esto, claro, está, digamos, pues dentro de, retomando un poco el tema de los ODS, pues claro, el eje de cuidados tal y como está reproduce desigualdades de género y otras, ¿no?, desde un punto de vista más interseccional, y es importante abordarlo. ¿La pregunta que teníamos? Sí, yo, bueno,
me animo sobre todo porque no había ninguna palabra, pero habéis dicho 2 o 3 cosas esta mañana que me parece que nos tocan muchísimo, como muy directamente. Una las estás planteando tú ahora desde la lógica de capital trabajo, capital vida, pero un poco lo que comentaba Ruth, de nos falta conciencia de privilegio, es como que nos interpela a cada una de las personas, ¿no? Y ese privilegio acarrea una responsabilidad social. Bueno, no sé, como que me trabaja, ¿no? Y el dato que acabas de dar, Jaime, sobre el coste de energía que tiene cada vez que mandamos una foto, a mí me has dejado totalmente noqueada. Yo no era consciente. Sí recuerdo Disculpa, cuando se... el micro, enfócatelo un poquito más. Yo creo, no sé, quizá te pediría alguna información más respecto a eso por intentar como trasladar eso a nuestros estudiantes, a nuestras compañeras. No somos conscientes en absoluto. Luego estoy cambiando las bombillas por LEDs en mi casa y resulta que lo que tú me estás contando que hacemos de una manera totalmente banal, la mayor parte de los clics que hacemos son banales, y esa reflexión, ayer sí hablábamos de la cantidad de información que les damos a las empresas gigantes para que después nos puedan controlar, pero eso que es una responsabilidad con todos y con el planeta, disculpadlo, a lo mejor los demás seréis plenamente conscientes, pero para mí ha sido nuevo y como que me ha llamado mucho la atención, y creo que es una información de estas, como lo de las botellas de plástico de ayer. Son datos que nos abofetean desde lo concreto y desde lo que hacemos todos los días y nos ponen en esa conciencia de privilegio. Entonces, si pudieses darnos alguna información más, solo como por intentar irnos con más datos respecto a esto. En cualquier caso, muchísimas gracias por las aportaciones. Información más precisa, o trabajos, o reportajes, artículos, pues los buscaré y te los colgaremos en el aula. Pero es que no sé qué... Yo creo que... Si quieres... perdona. Yo creo que es que cogemos muy rápidamente el mensaje de comodidad y nos olvidamos de las consecuencias. El LED que acabas de pronunciar tú ahora, los LEDs, aquí ahora tenemos casi todo de LED, es otro artefacto que se nos está colando en nuestras vidas. Es decir, la bombilla clásica, si leéis algo sobre comunidades energéticas, veréis cómo enseguida surge una crítica al LED, porque el LED deja un rastro electrónico de residuos brutal que ni nos imaginamos. Nuestra bombilla de toda la vida tenía vidrio, latón, un poco de porcelana y el filamento pues, de tungsteno o lo que fuera. 4 elementos. El LED, que solamente vemos eso, cuando ilumina, que sí, que será menor consumo, tiene detrás tantos componentes electrónicos que el residuo es irrecuperable. Madre mía. Entonces, claro, ¿vamos a poner LEDs? Pues sí, los ponemos. ¿Por qué? Primera, porque nos vamos a ahorrar no sé cuánto. ¿Qué vamos a hacer al ahorrarnos? Es que somos todos bastante extraños. ¿Qué vamos a hacer al ahorrárnoslo? Gastarlo en otra cosa. La eficiencia nunca ha conducido al ahorro de recursos. Y eso lo saben desde la revolución industrial. Es falso que la eficiencia reduzca el consumo de materias primas. Los coches, cuando eran poco eficientes, se fabricaban pocos. Ahora que la fabricación es muy eficiente, pues se fabrican muchísimos. Y el consumo de materias primas aumenta. Entonces, antes lo decía Ruth, ¿por qué no decrecer? ¿Por qué no contenernos? Por ejemplo, la universidad, y ya termino, si la universidad se marcara un límite de consumo de vatios, por ejemplo, en las aulas, decir, bueno, para hacerlas eficientes vamos a consumir esto, y no invirtiera el ahorro en consumir más, estaría, digamos, haciendo algo positivo. Digo la universidad o nosotros. Al final, gran parte de nuestro problema son los excedentes, sobre todo los excedentes económicos. Tenemos mucho más dinero del que necesitamos para vivir. No ha habido apenas aumento del consumo de alimentos en los últimos 200 años, per cápita, de media. Y, sin embargo, el consumo de materias primas se ha disparado.
esas son las reflexiones que quizá debemos hacer desde la ciudad o desde fuera de la ciudad. Es decir, que la ciudad es quien se lo traga todo. El mejor reciclaje es el no uso, ¿no? Totalmente, totalmente. Rechazar. La primera R, que no nos la han enseñado, porque siempre hablamos de las 3 Rs, la primera R es rechazar. Porque si no consumimos, no hay... Y además detenemos otras cosas, es decir, detenemos... Sí, pero por eso se habla un poco del cambio de paradigma del sistema económico, porque claro, digamos que el capitalismo en que se basa, al capitalismo le interesa la eficiencia económica, ¿no? Y la eficiencia técnica no. Es decir, crecer mucho, desperdiciar recursos, eso le da igual. Que decir, ya sabemos que los países más ricos del mundo son los que más contaminan, ¿no? Entonces, la eficiencia técnica productiva les da igual. Producir mucho, pero deteriorando el máximo número de recursos, o producir mucho ahorrando el máximo de recursos, ¿no? Es decir, ese cambio de paradigma. Lo que tenemos que pensar, es decir, el indicador más claro es reducir nuestra huella, el impacto en la huella de carbono de cada uno de nosotros y nosotras, que eso, pues con un pequeño clic diario lo podemos hacer, ¿no? Y a nivel global la institución, pues bueno, interpela hasta desde los edificios, ¿no? Edificios que tenemos, por ejemplo, en Talonchers sin ventanas, que consumen, cuando podríamos tener ventanas que dan al mar, podríamos ver incluso el mar desde el edificio, pues claro, son pequeñas cosas que si tenemos un poco una conciencia más global, pues podríamos caer en ello. Y luego el tema de la pobreza, a ver, a mí me gusta siempre en los cursos de economía, me encanta hacer economía para no economistas, porque esto es mucho más directo, quiero decir, cuando explicas algo para alguien que no tiene pretensión de saber más de esto y lo que quiere es conocer realmente lo que estás haciendo, pues obviamente el problema de pobreza en el mundo no es un problema de falta de recursos, sino un problema de desigualdades, de una distribución injusta, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo se están muriendo, mientras estamos hablando aquí, se están muriendo miles de niños y niñas en el planeta por hambre. Y no es porque no tengamos recursos, es un problema de distribución de la renta, ¿no? De ahí el cambio de paradigma de políticas de redistribución, etcétera, etcétera, que es a lo que nos interpela. Disculpa, tenemos más preguntas, si no, no nos da tiempo. Sí. Perdona. Sí. Bueno, a mí lo que ha comentado Jaime ya me plantea, bueno, cuando hemos de consumir algo, porque rechazamos, pero algo dices, ostras, ¿y por dónde elijo? Porque intentas hacer una cosa porque crees que es mejor y luego parece que no. Pero bueno, ahí quizá también la universidad tiene la obligación de marcar cosas que sean realmente, que tengan una evidencia científica detrás y que sean para mejor. Pero vamos, esto es un comentario, yo me iba a referir más a 2 temas que ha planteado Ruth, uno el de los privilegios, que yo creo que hemos de transmitir tanto al personal que trabajamos en la universidad como a nuestros estudiantes que están ahí, que somos unos privilegiados de poder trabajar donde estamos trabajando y creo que eso se ha de transmitir en quejarnos menos y trabajar mejor y más alegres. Quiero decir que yo creo que es el ser humano, lo lleva en sí, el quejarnos, nos quejamos porque somos humanos, pero a lo mejor hay que también cambiar esa cultura. Nosotros tenemos mucha suerte de estar trabajando, incluso los que están en peores condiciones. Tenemos mucha suerte, creo. Y a nuestros estudiantes hay que transmitirle eso. Somos un reducto pequeñito de la sociedad y tenemos muchísima suerte de poder estar estudiando en la universidad, de poder estar en una universidad pública, que ellos están pagando una pequeña parte de lo que realmente cuesta su educación y eso tienen que saberlo, yo creo, y hay que transmitirlo sin agobios y sin ser pesados, pero tienen que saberlo. Y luego el otro tema que yo quería volver a comentar un poco, volviendo a la sostenibilidad curricular y todo esto, es que yo creo que hay muy pocas materias en las que no se pueda hablar de reducción de desigualdades. Quiero decir, nosotros estamos formando futuros profesionales y es obligación nuestra trabajar en esa línea en cualquier materia. Yo, por ejemplo, soy profesora de farmacología. Y podría pensarse que eso no tiene nada que ver con las desigualdades. ¿Cómo que no? ¿Cuánta gente hay que no tiene acceso a medicamentos? ¿Cuántas veces se hacen investigaciones que no son realmente tan necesarias como otras? ¿Cuántas veces se toman decisiones en industria farmacéutica que van a mover la vida de muchísimas personas? En el momento que tú estés formando profesionales con una ética en ese sentido y que tengan claro que eso hay que ir hacia ello, creo que es súper importante y que ahí tenemos muchísimo ya no solo para el presente, sino para esos futuros profesionales que van a ser los responsables de que este mundo vaya un poco más a menos desigualdades, ya que todos podamos. Entonces creo que hay muy pocas materias en cualquier grado en las que no se pueda trabajar desde esa perspectiva. Entonces yo creo que es importante cuando metamos esto en nuestras clases habituales y bueno, nosotros lo hacemos, en el departamento nuestro lo hacemos porque trabajamos en esa línea, pero creo que es muy importante que lo veamos desde todos los aspectos de la formación.
Nada, solo era esto, gracias. Sí, yo estoy de acuerdo y de hecho, por ejemplo, ahora si vemos la distribución de las vacunas, ¿no? Y por aquí ya vamos algunos por la tercera, cuando hay países que no han tenido todavía ni la primera, la mayoría de la población, ¿no? Entonces, efectivamente, la reducción de las desigualdades es algo de lo que podemos hablar prácticamente en cualquier área. Yo lo del privilegio lo digo para que seamos conscientes de lo injusto que es este mundo, no para decir no vamos a quejarnos, ¿no? O sea, creo que es importante ser consciente del privilegio para tomar conciencia de la responsabilidad del cambio, ¿no? Y no pensar que tus acciones son, digamos, inocuas, ¿no? Es decir, depende de cómo actúes, estarás reforzando ese privilegio o estarás trabajando por una sociedad más justa. Entonces, hay que tomar conciencia de ese privilegio para no mantenerlo, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, quejarnos menos de las cosas que son irrelevantes y quejarnos más de aquellas que sí que tienen un impacto y que te ponen de manifiesto esa desigualdad, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en eso, en que tenemos que seleccionar mejor las batallas, ¿no? De alguna manera. Desde el momento que tomas conciencia de ese privilegio, las seleccionas de otra forma. Y creo que eso es importante. Sí, no, quedemos con ese mensaje. Creo que es importante, como dice el propio título de estas jornadas, transversalizar, que la reducción de las desigualdades pueda estar en todas las materias. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, no sé, ¿se me escucha? Sí, se escucha. El último comentario de Jaime respecto a los costes y beneficios de, por ejemplo, el cambio de un tipo de bombillas a otro, es un poco lo que estamos viendo a lo largo de las jornadas. Yo creo que en cuanto a lo que nos planteamos aquí, ayer la vicerrectora decía, juntaros, ¿no? Trabajar, gente de diferentes departamentos, facultades. Precisamente, yo creo que desde el punto de vista docente, lo más interesante es que seamos capaces de poner sobre la mesa ante los estudiantes esos pros y esos contras y favorecer el debate en estas interacciones, el debate con los estudiantes, con varios de nosotros, con diferentes perspectivas, apuntando ventajas e inconvenientes de cada uno de los aspectos, porque eso es lo que va a dar el cambio en la formación de nuestros estudiantes. No les decimos esto es como mi parte de la ciencia lo veo, como mi parte de la docencia lo ve, sino que aquí tenéis esa serie de pros, contras, valoradlo, porque es lo que vais a tener que hacer si realmente se quieren fomentar los valores de sostenibilidad. Eso en cuanto a nuestra docencia. En cuanto a la extensión a la sociedad, obviamente formando gente crítica que sea capaz de integrar todos los aspectos. Yo ayer hablaba de las escalas que vemos en la importancia de saber reconocer los aspectos estructurales, los procesos, la funcionalidad, la dinámica a las escalas adecuadas. Eso es lo que permite que puedas darle la importancia relativa que cada cosa tiene a cada escala, y eso nos llevaría seguramente hacia mejores decisiones. Por ejemplo, el no ser capaces de identificar... Sí. El ser capaces de reconocer esa importancia de qué es relevante a cada escala nos permitirá ser capaces de tomar las mejores medidas, de fomentar una manera mejor de actuar. Respecto a las ciudades, el comentario que, claro, esto de la España vaciada, ¿cuál es el modelo de ciudad? Pues realmente eso, por ejemplo, es utilizado por algunos para fomentar modelos de ciudades más extensivas que, desde el punto de vista de la ocupación del territorio, son totalmente depredadoras y que generan problemas mucho más grandes que unas ciudades concentradas.
Quizá lo que tenemos que ser capaces es de identificar cuál es la manera de cambiar los modelos de ciudad. Por ejemplo, hace un año, en una jornada aquí de la ciudad de Valencia, pues se hablaba de reverdecer la ciudad, ¿no? Pero se hablaba desde el punto de vista climático. Vamos a tener cada vez más calor. Bueno, pues es una forma, ese tipo de medidas aplicadas a cualquier cuestión. Y la otra es el gradualismo. Difícilmente cambiaremos formas de vivir si la gente no se va dando cuenta de que esas medidas que no le cambian 100% su vida, pero que le cambian un trocito, al final les resultan más beneficiosas. Entonces, creo que en ese cambio del paradigma de la ciudad hacia una ciudad más sostenible, hace falta identificar bien las medidas graduales, allá donde quepan las medidas graduales. No podemos pensar en gradualismos hoy en día con la transición energética, por ejemplo, porque o paramos ya o esto no va a tener solución. Pero sí que hay otros muchos aspectos que ese gradualismo tiene ese doble efecto. El propio efecto de la medida, pero también el efecto educativo. Entonces, es muy importante identificar para mí ese tipo de acciones y, al menos en lo que nos toca en la universidad, también, no solo en el aspecto formativo, sino también en lo que la universidad se proyecta hacia la sociedad. No sé si queréis añadir algo. Yo creo que, Jaime, a todos y a todos nos has marcado con los de los LED. Creo que nadie en la sala va a volver a leer los LED de forma igual. Sí que... De todas formas, mientras hablaba Toni, estaba pensando, no quiero ni pecar ni trasladar una imagen exclusivamente ambientalista. He puesto el ejemplo de los LEDs, pero podríamos hablar del empleo. Es decir, que al final todo esto que estamos consumiendo barato, alguien lo está pagando. Y lo está pagando el planeta en recursos naturales y lo está pagando gente que no conocemos, o bueno, sí conocemos. Es decir, el trabajo. Las personas mal contratadas. Y además, antes decíais lo de la desigualdad. Personas a las que despreciamos, porque no apreciamos nada que no pagamos. Y lo estamos viendo ahora con los riders, ¿no? Es decir, que nos traen la hamburguesa a casa, o el café, o la botella de agua a casa, por el mismo coste que si hubiéramos bajado a comprarla. En consecuencia, eso es despreciable. No existe en nuestra cadena de valor, nuestra forma de entender las cosas. Y estamos incluyendo, porque hablamos de la pobreza y nos pensamos que los pobres son los indigentes que están ahí fuera. Pero es que los pobres ya son los asalariados. Y son esos chavales que vienen a traernos una botella de agua, por jardín, porque voy a tener que apagar el ordenador 2 minutos y ponerme los zapatos para bajar a la tienda de la esquina. Entonces, esas reflexiones son las que hemos de hacer. Y desde luego, quiero decir, yo soy biólogo y hablo un poco más del ambiente, pero entiendo que todo, también creo que lo decías tú antes, ¿no? Todos los ODS se traban, todos los ODS tienen un componente humano y un componente planetario, es decir, un componente ambiental que hemos de tener en cuenta. Hay muchas realidades incómodas que no por ser incómodas son menos realidades y como creo que un poco volvemos a lo que has dicho tú al principio, el darnos cuenta del privilegio y darnos cuenta de la situación que tenemos, de la realidad. Es decir, a lo mejor nadie sabía lo de los LEDs, ahora ya lo sabemos, no es que los cambiemos todos ahora, no, pero sí que es verdad que seamos conscientes que las realidades no son planas nunca. Claro, pero yo creo que esto último que has comentado creo que es muy interesante, ¿no? Es decir, esta reflexión sobre los LEDs también se puede hacer sobre el trabajo, que es lo que estaba diciendo también Isabel. Que es lo que estaba también diciendo Isabel con el modelo de cuidado y Marcela, que también ha comentado, ¿no? Al final, o sea, este sistema está montado de manera que hay personas despreciables, trabajos despreciables, cuidados despreciables, y al final es la vida lo que se había convertido en algo, ¿no? en algo que carecía de valor, ¿no? Y por eso también a lo mejor el darle la vuelta es tan necesario precisamente ahora, porque ya estamos viendo
que este sistema está agotado desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la igualdad o no, de la capacidad de cuidar a las personas, al planeta y de sostener una vida que merezca la pena ser vivida, que es lo que, ¿no? Sí. Que es lo que decís desde la economía feminista. Sí, bueno, claro, es que detrás de cada acción de consumo hay personas que están elaborando, o sea, lo que estás comentando. Yo siempre, por ejemplo, en las clases digo, bueno, ¿esto quién lo ha fabricado? ¿Cómo lo ha fabricado? ¿Qué prácticas laborales hay detrás? ¿No? Esto levanta muchas conciencias. Por ejemplo, Amazon, pues sí, compráis mucho en Amazon, pero ¿cuántos empleados tiene Amazon? Es que es una potencia, una empresa muy puntera, pero no tiene apenas empleados, porque no emplea. Amazon no emplea, ¿no? O todo el tema que comentabas, Jaime, de lo que nos traen a casa. El problema es, por ejemplo, no sé, los días estos de lluvia, de super lluvias. Me acuerdo que se hizo una campaña en Facebook de no pidas comida cuando está lloviendo, y ponían fotos de los que van con la bici y la cajita que estaban ahí atravesando miles de charcos y había gente en su casa pidiendo comida, ¿no? Así que hay que ser un poquito más consecuente, ¿no? Porque hay personas detrás. Sí, lo que dice Ruth, los pobres no, a lo mejor pensamos son pobres en África o pobres a lo mejor indigentes, pero es que son pobres asalariados. A ver, los pobres están en cada país, o sea, este estereotipo de los pobres en África, esto hay que erradicarlo. En cada país, hay indicadores de pobreza en cada país, clarísimo. Y lo que decía Jaime, o sea, la pobreza en el empleo ya está a la orden del día. Y en el empleo feminizado más. Más todavía. Claro. Creo que no hay más preguntas. Sí, perdón. Hola, bon dia. Se m'escolta bé? Sí. Soc Empar Aguado, professora del Departament de Sociologia i Antropologia de la Universitat de València. En primer lloc, donar-vos l'enhorabona per la celebració d'aquestes jornades. Nosaltres, des de la nostra facultat, jo i les companyes de la facultat del grau de Relacions Laborals, estem intentant contribuir amb efectes pràctics realment a través d'un projecte d'innovació docent en el que intentem incorporar ja, per exemple, la perspectiva de gènere i també la perspectiva del treball just al nostre grau. Bé, m'ha resultat molt interessant totes les reflexions que s'estan fent des d'aquest espai, però trobo a faltar una reflexió des d'una mirada més situada. Tinc la sensació, la impressió que parlem de les desigualtats mirant-ho tot cap a fora, quan realment jo crec que podríem i faríem un bon exemple a l'hora de portar aquests exemples a l'aula, de parlar de tot allò que la pròpia universitat podem transformar des de dins. Perquè totes aquestes desigualtats de gènere, totes aquestes desigualtats de classe, totes aquestes desigualtats en privilegis les tenim des de la nostra pròpia universitat. Per exemple, jo trobo a faltar, i en aquest sentit vull ser un poc aquesta veu, no? O aquesta mirada situada, perquè encara que ara mateixa no siga professora associada, jo dic que m'encantarà morir com a una professora associada d'espírit, perquè ho he sigut, i des d'aquesta mirada situada he vist que la situació del professorat de la nostra universitat no sempre és tan amable, no sempre és tan privilegiada, i no vull parar-me només en la mirada de la posició del PDI de la nostra universitat, sinó que en la nostra universitat hi ha molts altres espais, tenim que preguntar-nos per tots aquells companys i companyes que realment estan subcontratats, per què passa amb el personal de les cafeteries, per què passa amb aquest personal, per exemple, que està donant-nos la benvinguda cada matí i ens dona aquestes caracetes per a protegir-nos, quines són les seues condicions, si estan contractats durant els 360 o 365 dies de l'any. És a dir, he trobat a faltar realment que quan ens plenem de paraules molt interessants, perquè el debat és important ficar-lo, però trobo a faltar realment el que situem tota aquesta crítica des de lo més pròxim, perquè és des de lo més pròxim des d'on podrem realment transformar. És a dir, en les desigualtats de la pandèmia, totes hem aportat investigacions, tot allò que hem pogut, hem intentat portar aquestes mostres, però, per exemple, una investigació que jo penso que haurà estat interessant també, o una pregunta, no? Podem preguntar-nos, ja no fa falta sols una mostra. Què ha passat, per exemple, respecte al professorat associat que des de les seues pròpies cases, amb els seus propis recursos,
i amb uns salaris que no arriben ni als 8.000 euros anuals, per exemple, ha tingut també que tirar endavant tot això. És a dir, m'agradaria que aquestes jornades foren també unes jornades amb una intenció, amb una finalitat de transformar allò que tenim en la pròpia casa. Jo sé que moltes vegades en la pròpia universitat no pot donar respostes a algo que probablement tindria que vindre des de fora a partir de pressupostos més justos, però sí que la comunitat educativa, sí que la comunitat universitària, sí que l'empresa de la universitat pot ser el ressò també per lluitar, per reivindicar en aquells estaments on corresponga per què no és aquest conveni col·lectiu, per què no es pot dur a terme totes aquestes qüestions. I en aquest sentit jo crec que és molt interessant que mirem des d'aquesta mirada global, però que no oblidem el que tenim més a prop i poder, perquè això serà realment la nostra transformació. I serà també l'exemple que donarem a l'alumnat realment que no només estem ocupant aquests espais amb paraules, sinó que des de la posició de catedràtiques, de personal titular, ens compet aquesta lluita també per combatre aquestes desigualtats. Només volia ser un poquet la pepeta grill en aquest debat, per intentar portar la veu de les persones més desfavorides en la seva posició. Que no pensem que la universitat unilateralment és tot un espai de privilegi, sinó que la pròpia universitat és un espai de grans desigualtats i que hem de lluitar per combatre i intentar pensar en aquells estaments més desfavorits. No només per ell, no només pas, inclús aquestes persones que estan subcontratades, i aquestes persones que ens serveixen el cafè al matí i que fan jornades moltes vegades de 15 hores. Gràcies. No, si vols contestar... Sí, jo estic totalment d'acord amb tu i jo no he volgut dir que la universitat sigui un espai homogeni i lliure d'opressió, en absolut. Jo crec que estem atravessades i atravessats de moltes maneres i que efectivament hi ha moltíssimes persones dins de la institució que estan en una situació de precarietat absoluta i és PDI, i és PAS, i és personal contractat i és estudiantat. És a dir, això està ahí, no? Però crec que això efectivament és important traure-ho i dir la universitat també com a institució és responsable de cap endins, i per això ho he dit moltes vegades, cap endins cal que ho mirem, cal que ho revisem, perquè cap endins cal fer també aquesta anàlisi de veure quins són els privilegis, perquè efectivament hi ha persones que estan molt mal, però hi ha persones que estan privilegiades ahí dins, i per tant el sistema és desigual, és injust i cal mirar-ho. Llavors jo t'agraïs molt la intervenció perquè crec que efectivament de vegades és com que així vivim en un món molt bonic i les desigualtats estan a fora. I de fet la mirada a la universitat hi ha opressió, a la universitat hi ha assetjament, a la universitat hi ha precarietat i a la universitat hi ha violència. I tot això cal posar-ho sobre la taula, cal debatre-ho i cal ser conscient. Però això no lleva que hi hagi espais de privilegi i persones privilegiades dins d'aquesta estructura que mantén el sistema. Claro, y personas pobres en la universidad. No olvidemos que durante la COVID había estudiantes que tuvieron que dejar los estudios por temas económicos. O sea que, y obviamente todas las brechas de género de cuidados, tenemos todos los estudios de igualdad que lo confirman, obviamente, claro. Que la universidad no es para nada un espacio plano. Va dir Elena, la vicerectora, que tot el que succeeix a la universitat és el reflexe de lo que n'hi ha a la societat, per a part positiva i la part negativa. És a dir, n'hi ha violència, n'hi ha assetjament, n'hi ha desigualtat, tot el que succeeix. No sé si n'hi ha alguna pregunta més, ara me la deixe. Ens quedem ja quasi sin tiempo para continuar. Tenemos muchas más preguntas en el tintero, pero sí que me gustaría una pregunta para englobaros a los tres, que ha salido en las mesas de ayer, y es el auge de los populismos, de las opiniones extremas, ¿vale? De los negacionismos y demás. Y volviendo a la primera pregunta de la primera mesa, de cómo Ortega y Gasset planteaba en su escrito de 1930 cómo ese enfoque crítico de los pensamientos que tiene que tener la universidad y, por tanto, en la docencia universitaria, ¿cómo creéis que podemos preparar al alumnado,
a los futuros y futuras profesionales y ciudadanas del mañana, de forma crítica ante todos los negacionismos, todos los extremos, que parece un poco que la COVID los ha impulsado o les ha dado más voz? ¿Cómo podemos, si quieres, Isabel? Bueno, yo lo que decía antes, es decir, un poco cambiar el paradigma también de la educación, que es decir, no hablar ya de la educación tradicional, sino una educación más transformadora, que genere pensamiento crítico, que trate al alumnado, al estudiantado con su capacidad de agencia, es decir, ¿y eso qué supone? Pues que ellos mismos también tienen temas que quieren debatir. Parte de que no únicamente construimos nosotros, por ejemplo, el temario, que a lo mejor es obligatorio, sino que se pueden abrir ventanas, ¿no?, para que se debatan temas que les competen, ¿no?, que sean interesantes para ellos y para ellas. Alentar el desacuerdo, en el sentido de que los debates planos tampoco, y para eso hay muchas técnicas participativas para crear el debate en el aula, ¿no? Y bueno, sobre todo, visibilizar todas las desigualdades con todos los indicadores que podamos. Yo siempre les digo, bueno, hay que abrir la ventana, es decir, estamos aquí, pero tienes que abrir la ventana a otras realidades, otros contextos, otras personas, y siempre un poco, yo pongo el panorama un poco global, es decir, pues este tipo de trabajo está feminizado, masculinizado en este país, pero en otro no. Por ejemplo, ¿qué tipos de trabajo sustentan la vida? ¿No? Un poco abrir esa ventana a la realidad, ¿no?, a la realidad de otras realidades, ¿no?, que no tiene por qué ser de otros países, sino de mi propia universidad. No olvidemos, por ejemplo, el acceso a la universidad. No todos los estudiantes pueden acceder a la universidad, o el nivel de renta de los estudiantes dentro de nuestra aula no es el mismo, no todos tienen las mismas posibilidades, las mismas capacidades, ¿no? Entonces, un poco es establecer un poco la premisa de que hay que hacer un espíritu crítico dentro del aula y pensar sobre todo el tipo de profesional y a qué reto se va a enfrentar en el futuro, ¿no? Y generar herramientas. Gracias. Ruth, si quieres. Yo creo que en general nos falta un poco de mirada sistémica y que el auge de los populismos tiene que ver con yo creo que con el neoliberalismo y con esta mirada tan individualista de las personitas, y al final el estudiantado también es muy individualista y nos falta como esa mirada global que dices tú, ¿no?, esa mirada de sistema, ¿no?, de dónde estamos, de cuáles son los sistemas que funcionan en esta sociedad, de tomar esa conciencia de que hay racismo, de que hay sexismo, de que hay LGTB-fobia, de que hay, ¿no?, que todo eso está ahí, que no son invenciones, que no son cosas raras, y esa mirada del sistema nos falta. Y nos falta también como transmitirla en el aula, ¿no? Hay un libro maravilloso de Bell Hooks, que murió hace muy poquito, que es Educar para transgredir, que creo que es una maravilla, solo el título, ¿no?, ya es una chulada. Y ella parte de su experiencia también de una niña negra que ha crecido en el sistema en Estados Unidos, en el sistema de separación de las escuelas, y hizo la transición, ¿no? Fue cuando... Y ella dice, las maestras que teníamos cuando éramos niñitos separados, la fuerza que nos daban, ¿no? O sea, el cómo nos metían en la cabeza que eso era injusto, que teníamos que salir de ahí, y nos daban las herramientas para sobrellevar eso, dice que le dio fuerza para toda la vida, ¿no? Y le inspiró luego también a ella como profesora. Y creo que eso nos falta. Creo que ese inspirar para transformar nos falta, quizá también porque ya estamos descreídos, ¿no? Quizá un poco, ¿no? Yo, vamos, cuando empecé daba las clases de una manera y luego también he evolucionado hacia otro tipo de profesora, ¿no? Y quizá falta un poco eso, ¿no? Por un lado la mirada sistémica y por otro lado ese de decir, ¿cuáles son las herramientas para qué? O sea, yo quiero que sean qué. Yo no creo que sean futuros ciudadanos, ciudadanos son ya. Entonces, esta personita que ya es ciudadana, ¿qué es lo que le tiene que inspirar? ¿Hacia dónde tiene que trabajar? ¿Qué herramientas les doy para que efectivamente cuando llega alguien con un discurso populista, con un discurso negacionista, ¿qué herramientas les doy para que haga el clic y diga, no, esto no es así, porque en realidad lo que me estás vendiendo es humo, ¿no? Porque yo sé que el sistema es otro. ¿Sí quieres añadir tú algo, Jaime? ¿Algún otro dato? No, dato no. Una reflexión que tampoco es exactamente mía, la leí hace unos meses. Yo creo que lo primero que tenemos que trasladar en las aulas, en los cursos, en
en estos momentos de comunicación es hacernos la pregunta, sobre los negacionismos que decías, hacernos la pregunta de si somos negacionistas, de qué y hasta dónde. Ahora con el COVID es muy fácil decir, ¿no te has vacunado? Negacionista. Con el terraplanismo también es muy fácil decir, negacionista. Pero nuestra actitud cotidiana no es negacionista con el cambio climático. Si pensáramos que el cambio climático existe realmente, estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, esa es la primera reflexión. No ver siempre el error en el de enfrente, sino hacer un pequeño examen de conciencia, aquel examen de conciencia que nos enseñaban de pequeños, decir, bueno, ¿soy yo responsable de alguna cosa? Eso como postura general. Y después, yo creo que lo habéis dicho, el espíritu crítico es fundamental. ¿Cómo lo desarrollamos? Ayer Rubén Dalmau me decía, aquí en un corro, que él no dejaba que en sus clases hubiera estudiantes con tableta ni ordenador, que quería provocar la comunicación cerebral la comunicación entre el cerebro y la mano, que era la forma de entender. Claro, yo no sé si eso es una imposición y no sé qué diría la Asamblea de Estudiantes, pero desde luego me parece una herramienta muy interesante. Igual que me parece que hemos de llevar, ya sé que es muy difícil, pero hemos de llevar a los chavales a las bibliotecas, que toquen los libros. Nos quejamos de que copian. ¿Cómo no van a copiar? Si es que es hacer 2 clics y encuentras todo. Y no hace falta leerlo, lo marcas y lo copias. Sí, luego tenemos detectores de plagio, pero, bueno, las fuentes, porque en cuanto se acostumbran a cortar y pegar, se acostumbran a dar credibilidad a los tweets, porque es como les llega la información muy rápida y no la contrastan. Entonces, al final, estamos formando profesionales que van a tomar decisiones muy importantes y esas decisiones han de estar documentadas, han de estar basadas. Otra cosa que a lo mejor tenemos que pensar en voz alta es ¿cuándo nos fiamos de la ciencia? Porque la COVID, llevamos 2 años oyendo que la ciencia, no había negacionistas más o menos en el primer año. ¿Cuándo empezó a haber negacionistas? En cuanto la ciencia nos dificultó la vida. Hombre, es que llevamos 3 meses encerrados, vamos a salir ya, no será tan malo. Entonces, la ciencia nos está dificultando la vida en nuestro consumo cotidiano porque nos dice que genera cambio climático. Y entonces la ciencia ya no tiene importancia. Es decir, ¿por qué decimos sí o no a la ciencia? Si nos duele la cabeza, autorizamos la ciencia, pero si estamos todavía lejos del COVID, pues, bueno, no me vacuno, que no sé si me van a manipular. O sea, esas contradicciones que tenemos todos y todas, es decir, que son las que yo creo que hemos de llevar a las aulas para que los estudiantes pues formen su criterio y sepan que no, igual que no se puede comprar una botella de agua por 30 céntimos porque alguien está pagando el resto, no se puede generar una idea en 2 segundos porque alguien me la está imponiendo. Entonces, esa es la reflexión que me gustaría llevar para generar espíritus críticos. Y para cerrar, antes comentaba con una compañera que no sé dónde está, Inma, ¿es Inma? De psicología, que he estado hablando con ella. Inma, ¿no? ¿Cómo? María, perdón. María, una reflexión sobre Bolonia. Bolonia nos llevó a la hiperespecialización, a no pensar más que en nuestro objeto de estudio. Quitó las humanidades, ya las habían quitado antes de gran parte del sistema de primaria y de secundaria. Pero ahora los ODS en realidad que vuelven a las aulas están devolviendo de alguna forma el humanismo. Esa complejidad. La complejidad, la transversalidad. Quizá eso es lo que necesitamos para formar realmente espíritus críticos, porque si solamente pensamos en si el objeto que hemos de construir ha de ser de este material, pocas visiones laterales tenemos.
Eso. No, bueno, buenas reflexiones, se nos acaba ya el tiempo. Paramos ahora, ¿vale? Recordad, tenéis el café y mandarinas, donde estaba ayer. Volvemos a las 11. Lo han puesto aquí, ¿no? Aquí, saliendo, aquí? Vale. Saliendo a la Vale. derecha. Fuera. Está fuera, ¿no? Volvemos a las 11. Gracias, Isabel. Gracias, Ruth. Gracias, Jaime, también por los datos. Nos vemos a las 11. Muy bien.